Hola, muy buen día. Nuevamente con ustedes Diego Rendón de CAES Asesores de Negocios. El día de hoy tenemos un tema acerca de cómo actualmente INADEM y cómo algunas otras secretarías aprueban los apoyos, cómo aprueban los fondos. Hemos recibido muchas llamadas, demasiadas llamadas, yo pudiera catalogarlo así en nuestra oficina en CAES Asesores, de muchas personas que nos empiezan a preguntar o nos empiezan a contar las historias acerca de los asesores con los que estuvieron trabajando o de las solicitudes fantasma que se hicieron en algún momento por algunos asesores. Híjole, yo pudiera decirlo que a veces es indignante el tipo de llamadas que recibimos en términos de que hay personas que no muestran cierta ética al momento de trabajar este tipo de fondos, y es por eso que algunas veces yo personalmente y profesionalmente, sí lo puedo comentar, me quejo un poco acerca de cómo se manejan. En términos de que este es un fondo, ya lo hemos comentado en cápsulas previas, es un fondo que debe ser bien utilizado, un fondo que debe manejarse con ética y que sobre todo pues es para la contribución de todos los mexicanos. Hablamos de cifras exorbitantes de millones de pesos que no están bien manejadas, o hablamos de cifras en las que, bueno, yo puedo decirles que por lo menos recibo una llamada diaria de personas que me han dicho que han trabajado fondos con asesores externos o con personas que les ofrecieron de buena fe o de mala fe, digamos, darles un buen servicio, un servicio que les ayudara a obtener un recurso federal, y bueno, no tenían las pautas, o las personas actualmente no conocen acerca de cómo se obtienen, cómo se aprueban, cómo se participa en estos fondos. Y esta es la finalidad del foro. La finalidad del foro aquí es que ustedes conozcan que estos sistemas son sumamente transparentes en algunas ocasiones, y que algunas veces necesitan o requieren de cierto colmillo, ¿no? Bueno, el día de hoy en el programa vamos a hablar acerca de, pues, ese tema, ¿no? No me aprobaron mi apoyo, no me aprobaron mi solicitud, cómo se aprueban, cómo se manejan, quiénes lo hacen. Y bueno, pues ya hemos platicado de las miles de solicitudes que se reciben diario, y es importante tener esta información a la mano, información básica para que tú sepas cómo se maneja y vayas haciendo tus conjeturas, ¿no? Cómo se empiezan a trabajar. Y bueno, pues nos arrancamos. ¿Cómo y quién evalúa las solicitudes? Vamos a ver un pequeño diagramita en la parte, bueno, un poquito más adelante, que nos va a ayudar a entender toda esta estructura y cómo se maneja. Y bueno, de manera muy básica, el sistema emprendedor fue implementado hace un par de años precisamente para mejorar la transparencia de todas estas solicitudes, y conocemos programas actualmente como es el programa PIL, que permite a los emprendedores hacer una evaluación rápida de su proyecto y por medio del sistema hacer una aprobación directa de los apoyos, que requiere tiempo, que lleva una estructura, eso es sumamente claro. Requiere que la información sea totalmente transparente y requiere un periodo de validación de información. El programa de incubación en línea es uno de los programas más transparentes porque prácticamente es un self-service. Llegas, metes tu información, ingresas toda la información debida en el portal como lo va solicitando precisamente el portal, y el mismo portal evalúa basado en competencias, basado en las calificaciones que vas recibiendo y certificado que vas adquiriendo, si eres o no acreedor a este tipo de apoyos, ¿no? Y bueno, esto es básicamente el proceso de evaluación. El proceso de evaluación que yo les pongo aquí es, bueno, de manera muy general, cómo se empieza, cómo se trabaja, desde que tú metes la solicitud al sistema emprendedor, o desde que ingresas tu solicitud directamente en Secretaría de Economía o directamente en Zagarpa o en la dependencia en la que vayas a ingresarlo, cómo viene la liga de seguimiento de cada uno de estos proyectos, cuáles son las responsabilidades que tiene que cumplir cada uno de los comités técnicos evaluadores en la dependencia como tal, y cuáles son tus derechos y responsabilidades como emprendedor, como empresario, como beneficiario o como potencial beneficiario, vamos a manejarlo así, para que puedas recibir estos apoyos. De manera muy general podemos expresarlo así. Son 3 filtros. Uno es evaluación normativa, el otro es evaluación financiera y el otro es el comité de selección. La evaluación normativa es la documentación, toda la documentación, la tramitología, la formatería, formatos que tienes que estar llenando para poder ingresarlo directamente al portal o entregarlo directamente en la secretaría. Y bueno, la evaluación financiera, como ustedes lo podrán deducir, va a los términos financieros de tu negocio, a todos aquellos
en términos monetarios, todos aquellos términos, todas aquellas solicitudes, todos aquellos documentos que tengan valor monetario. Es importante que tú seas claro en esta solicitud y en estos formatos y en estas cantidades para que puedas mostrar la verdadera cara o la mejor cara de tu negocio. Es importante no nada más considerar poner un número por decir, digamos, vamos a verlo muy claro. Cuando vienen acá esos asesores de negocios y nos empiezan a preguntar acerca de qué tipo de fondos pueden adquirir, es necesario empezar a revisar las convocatorias, que lo vamos a ver más adelante en alguna otra cápsula, pero bueno, es importante revisar los encabezados y cada uno de los puntos específicos de las convocatorias para poder determinar en qué rubro puede ser apoyado. Pero más allá de poder determinar esto, es importante que también cada una de las cantidades que se ingresan en estos formatos vayan bien estipulados en términos de que sea lo real del proyecto, lo que vas a gastar, aquello que tiene valor tangible, que realmente va a ser o va a demostrar que tu proyecto tiene, que tienes conocimiento en el proyecto, que tiene pies y cabeza. Entonces, recordemos, y bueno, tal vez si no lo saben, en la evaluación de estos proyectos existe un comité técnico evaluador, que es la siguiente fase. El comité técnico evaluador puede ser encabezado por expertos, por investigadores en el tema de CONACYT, que puede ser para CONACYT, o las convocatorias de CONACYT está evaluado precisamente por investigadores expertos en diferentes ramos, o puede estar evaluado por personajes que ya tienen amplio conocimiento sobre diferentes temas económicos. Les voy a más, bueno, un poquito más adelante, les voy a platicar acerca de quiénes son algunas de las cabezas que se empiezan a mover en el comité técnico evaluador y cómo está conformado, ¿no? Cuáles son las actividades de estos personajes y cómo se empieza a conformar para que ustedes se vayan dando cuenta. Y es una ventaja porque si de casualidad tú conoces uno de esos personajes y sabes dónde se encuentra, puedes hacer una cita con él, es importante que puedas conocer que es una persona que te puede dar información acerca de cómo se va a estar aprobando el proyecto, cómo se va a estar moviendo y cuáles son las razones o los términos políticos que se van a estar manejando un poquito en la aprobación. Ok, entonces bueno, podemos ver un diagramita que está sacado precisamente, que proviene de la página de tutoriales INADEM. Esta información, como les comenté, es a grandes rasgos cómo se empieza a evaluar INADEM, pero es un método, es un proceso que está homologado en términos generales para que ustedes se den cuenta si Secretaría de Economía, Fondo Nacional Emprendedor, INADEM, SAGARPA, CONACYT y algunas otras. Este es un método, un proceso que yo pudiera manejar como un proceso estándar para poder realizar la aprobación y para hacer la evaluación de estos proyectos, ¿no? En este punto que les estoy mostrando hasta ahora es cómo empieza a fluir, el proyecto, cómo empieza a fluir la evaluación una vez, o cuáles son los pasos a seguir una vez que tu proyecto ha sido ingresado ya directamente en el sistema emprendedor. Y bueno, en la columna número 1, que es la parte izquierda, tenemos unas siglas que es CGPES, que es Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento. Este es el área precisamente que empieza a planear cómo se va a empezar a desenvolver, cómo se va a empezar a manejar la información de cada uno de los proyectos y cada una de las solicitudes. Bueno, en el primer paso tenemos la identificación en el sistema emprendedor, las solicitudes de apoyo registradas por convocatoria. El día de hoy estaba leyendo por la mañana precisamente que INADEM tiene prácticamente todas las convocatorias cerradas menos dos, que es 4.2 y 4.3, que es apoyo para pequeñas y medianas empresas, que tienen por ahí todavía pendiente de otorgar casi de 2.700 millones de pesos para estas convocatorias, que buscan beneficiar casi 25,000 emprendedores. Y bueno, estamos hablando de que los montos que han solicitado están oscilando entre los 8,000 millones de pesos. Si sacamos una pequeña regla entre los 2.700 millones de pesos, estamos hablando que prácticamente se va a apoyar entre el 40 y el 35% de esos proyectos. Entonces, bueno, ustedes pueden verlo directamente en las declaraciones que se han hecho por parte del director de INADEM en Puebla. Entonces, por ahí busquen la nota, la van a encontrar muy rápido. Y bueno, esto más o menos fue el comentario acerca del nivel o el número de solicitudes que se reciben, para que ustedes estén conscientes de cómo se empieza a manejar y cómo se empiezan a mover estas convocatorias, ¿no? Estas aplicaciones, perdón. Y bueno, el siguiente paso, el número 2, es revisa la solicitud y la asigna a un evaluador normativo. En algunos casos el evaluador normativo es directamente en la dependencia y o en la Secretaría de Economía.
y algunas veces en línea, depende del tipo de programa y depende de la convocatoria a la que estemos aplicando. Número 3, realiza revisión de términos, criterios, requisitos y documentación, soporte enviada al solicitante. En este caso, bueno, el sistema emprendedor lo hace en línea totalmente. INADEM no recibe documentos directamente en la ventanilla, sino solicita que la información se ingrese directamente en los portales. Así como hay muchos programas en los que no tenemos una plataforma también en la que se está ingresando la información y se tienen que ingresar directamente en Secretaría de Economía. Pero los que sí lo tienen no te permiten enviar información adicional si no es directamente en el portal, no se admiten, ¿ok? Bueno, vamos al siguiente paso. Cumple la documentación. Si la documentación que se anexó como documentación soporte cumple y la documentación que se ha ingresado al proyecto, vamos al siguiente paso, que es remite al comité estatal para evaluar su relevancia en términos de impacto y beneficios. Eso ya cuando se turna directamente al comité técnico estatal, técnico evaluador, quien hace la diferenciación entre si va o no tener un apoyo directamente en la entidad, o sea que va a tener un impacto directamente en la entidad, y se hace la asignación de recursos, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Pero bueno, en el caso en la que la documentación no cumpla, se analiza o se observa precisamente si cumple o no, revisando toda la información, los anexos que se han ingresado como información adicional o como información de prueba directamente en los portales o directamente en la información que se ha anexado en los proyectos una vez que se entrega a la ventanilla. Y bueno, si la documentación complementaria o la información documentada realmente cumple, ya se turna nuevamente hacia la aprobación de este fondo por parte del comité. Si no sucede de esta manera, recibes un correo electrónico. Ahí es importante, y ojo, lo vamos a ver como tema final. Es importante que conozcan que algunas veces, bueno, realmente muchos de los programas actualmente permiten hacer modificaciones en la documentación para que puedas entregar, o te envían un email de notificación en el que te indican qué documentación te falta de manera puntual, qué documentación falta, dónde la tienes que ingresar y cuál es el plazo para poder ingresar esta documentación. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí nos quedamos en que se entrega la documentación directamente en ventanilla. Entonces, bueno, hablando de que el proyecto sea o no exitoso, puntos a rescatar de lo anterior es que pongas atención directamente en los trámites que tienes que cumplir, que sea legible totalmente la información. Y muchas veces cuando entregamos el material directamente en ventanilla, lo que sucede es que no traemos la información clara, la letra que se está utilizando no se entiende, entonces eso causa problemas. En temas de firmas también es importante que cuando vas a realizar una solicitud a Zagarpa o a alguna otra dependencia, la firma que se realice sea la misma firma que tienes directamente en tu INE o en tu IFE, como sea el caso, y que sea idéntica en términos de que no haya duplicidad o usurpación de identidad. Entonces, bueno, lo importante, cumplir con la tramitología, revisar los formatos adecuadamente, revisar que los trámites y que toda la documentación que estés anexando cumpla con las normas establecidas en las reglas de operación en las reglas de operación en primera instancia y en la convocatoria, ¿ok? Después vamos a empezar a analizar un poquito una convocatoria para que sepan interpretarla, y posteriormente vamos a revisar los puntos clave de las reglas de operación para que ustedes lo tengan a flor de piel. Pero bueno, en el siguiente, una vez que ya el proyecto fue evaluado en términos normativos, se turna para los siguientes dos análisis, que es la revisión de los términos financieros y como tal la revisión, aprobación del comité técnico evaluador. Entonces, bueno, en el grupo de análisis se envía al secretario técnico del consejo directivo el listado de los proyectos ordenados conforme a la calificación que obtuvieron en términos normativos, y de ahí ellos reciben un oficio en el que indica cuáles son las pautas o los criterios o las notas que se realizan por cada uno de por el sistema en términos de normas, en términos de tramitológicos, si realmente está cumpliendo o no. Y bueno, yo creo que en este punto sería importante que conocieran o que desglosemos un poquito cuál es como tal la estructura de un comité técnico, para que precisamente vayan conociendo y sepan cómo se conforma. Entonces, en primera instancia, vamos a desglosar aquí una convocatoria. Aquí tengo una convocatoria estatal que se llama PDTI, que es el programa estatal para desarrollo de tecnología. Este es un ejemplo.
El comité técnico está conformado por el secretario de Desarrollo Sustentable como presidente del comité, quien tomaría las decisiones, subsecretario de Desarrollo Económico de CEDESU como vocal y presidente suplente en caso de la ausencia del presidente, que es el backup, la persona que estaría cubriendo en caso de faltar, el director de Desarrollo Empresarial de CEDESU como secretario técnico del comité, que es quien se dedica precisamente a hacer las ligas de la comunicación, quien se encarga precisamente de cuajar toda la información que se toca en estos temas, el director de Desarrollo Regional de CEDESU como vocal del comité, el director de Fomento Industrial de CEDESU como vocal de comité, director administrativo de CEDESU como vocal de comité, secretario técnico de CEDESU como vocal. ¿Quiénes son los vocales? Los vocales son aquellas personas que aportan su conocimiento en términos ya sea investigativos, en términos referentes a temas importantes sobre economía, ¿no? En este caso en específico, y que aportan sus conocimientos como expertos en la materia para decidir qué tipo de proyectos son los que se mueven, qué tipo de proyectos son los que se aprueban. Y bueno, por último tenemos al director de apoyo a pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas de CEDESU como vocal del comité. Y bueno, en esos términos ya sabemos, bueno, para que se den una idea de quiénes son los que conforman el Comité Técnico Evaluador Estatal que pudieran ser referentes para que su proyecto sea aprobado o no. El consejo aquí es el siguiente: si ustedes pueden acercarse con alguno de estos personajes, si ustedes pueden hacer cita directamente con alguno de estos personajes, pueden precisamente acercarse con ellos y hacer las preguntas clave de qué es lo que se está aprobando, qué tipo de proyectos son los que están generando movimiento en el Estado, qué tipo de proyectos son los que tienen mayor impacto en términos económicos y qué proyectos son los que más o menos se ve el panorama gubernamental del momento que se van a estar aprobando, ¿no? Entonces ese es lo que nosotros como CAISO Asesores de Negocios hacemos con cada uno de los proyectos que desarrollamos. Nos acercamos con las personas clave para que nos den las pautas esenciales para que nuestro proyecto sea exitoso. ¿Por qué yo lo comento y por qué hago el hincapié ahora en el siguiente comentario? Tenemos que ser totalmente claros en que acercarse a estas entidades no necesariamente quiere decir crear un pacto acerca de si van a apoyar o no mi proyecto. El objetivo es, CAISO en ningún momento se presta para este tipo de situaciones. Buscamos que la información sea totalmente clara en términos de que si te acercas con esos personajes, busques que sea información clara y que esté dentro de la legalidad, y no buscar acercarse a esos personajes para buscar un lucro en términos ilegales y buscar información privilegiada, que al final ellos tienen la libertad de poder otorgarte información clara y verídica acerca de qué es lo que se está moviendo en este panorama y generar esa sinergia como tal de aprobación del proyecto. Y bueno, seguimos vamos al siguiente paso. El paso 3, emite oficio convocado a sesión de consejo directivo para la aprobación de los proyectos. El siguiente paso es, si el proyecto es aprobado, se celebra un consejo directivo para la aprobación de los apoyos. Y bueno, a continuación es aprueba o se rechaza el apoyo de acuerdo a lo que se ha realizado en las asambleas previas, en lo que se ha comentado por cada uno de los proyectos, en lo que se ha comentado por cada uno de los vocales, y tanto los vocales y el director del Comité Técnico Evaluador. Y después de ahí se levanta un acta de sesión en la que ya se asignan precisamente los montos y se asignan en base a las discusiones que se han realizado de manera previa. Se asignan los montos que se van a estar dando por cada uno de los proyectos. Y al final, pues bueno, recibes un correo electrónico en el que te notifica a los beneficiarios de cada uno de los programas, te notifica qué monto ha sido aprobado y qué proyecto, si tu proyecto ha sido aprobado de manera específica, ¿no? Y bueno, puntos importantes a considerar de manera muy rápida: modificación de los proyectos. Ya sabemos, ya les comenté, algunos proyectos, algunas ventanillas te dejan incluso realizar modificaciones una vez que se ha entregado la documentación. Considéralo, si cometiste un error, no te preocupes, todavía tienes oportunidad de enmendarlo. Y bueno, tienes un tiempo, que en algunos casos son 10 días hábiles, para que puedas hacer la modificación del proyecto. Generación de acuerdos. La generación de acuerdos va post la aprobación del curso. Cuando el Comité Técnico Evaluador está aprobado, se acercan contigo y te dicen: se aprobó en estos términos y tienes que realizar esto, basado en las necesidades del proyecto actual y las necesidades de tu empresa y o tu proyecto. Entonces, los montos no necesariamente se encuentran topados a los estipulados en la convocatoria. Algunas veces pueden ser más grandes y algunas veces pueden ser inferiores, pero esto lo define el Comité Técnico Evaluador. ¿Ok? Comité Técnico Evaluador, perdón. Y luego, bueno, como punto final, manejo de fondos. El manejo de los fondos debe ser totalmente transparente para la institución que los otorga. Entonces, todo lo que tú gastes, todo aquello que tú
de lo cual que estés solicitando tiene que ser totalmente claro cómo lo gastaste. Entonces, sería importante que desde la solicitud tú consideres que de entrada todo lo que vas a tener que mostrar tiene que tener sustento de un estado financiero y un reporte bimestral. Entonces, híjole, consejo súper rápido: no traten de meterle mano negra a estos apoyos. Vas a terminar teniendo problemas financieros si no mueves por ahí bien tus cartas, y vas a tener que regresar el apoyo si no logras hacer una comprobación adecuada. Y bueno, estas son las pautas básicas. Esto es lo que yo quería decirles en esta cápsula de manera muy rápida. Espero les haya servido. Todas las dudas que tengan, ya saben, por ahí está mi correo electrónico, diego.rendon@recursos.com.mx. Estoy para servirles, mándenme un correo electrónico, y bueno, vamos a poder mitigar todas las dudas en los siguientes programas. Y bueno, inscríbanse a nuestros cursos. Vamos a estar por ahí en León, Aguascalientes, Querétaro. Esta semana 10% de descuento, con todo gusto estamos por ahí para atender todas sus solicitudes. Llámenos, estamos para servirles.